Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y una lectura más vamos a hacer, hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 13. Romanos 13, versículo 11. Romanos 13, versículo 11. Capítulo 13 de Romanos. Romanos 13, versículo 11. El domingo pasado reflexionamos acerca de la luz que llegó al mundo, de Jesucristo, y lo que eso significa. Hoy vamos a reflexionar sobre nosotros, qué nos corresponde a nosotros que hemos recibido la luz de Cristo. Iremos. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hasta aquí en la lectura de este texto de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Tomen asiento, por favor. El domingo pasado justamente hablábamos de que el mundo está en las tinieblas, ¿no? Y verdaderamente está en tinieblas el mundo. ¿Recuerda lo que hablamos? Predomina el engaño, la violencia, la muerte, la mentira, los mensajes destructivos. Eso es la moneda corriente, nosotros estamos habituados, nos parece casi normal, pero la mentira, el engaño, la violencia, los mensajes que están corroyendo a la sociedad es lo que predomina. Es un mundo en tinieblas, definitivamente en tinieblas. Y Jesucristo, la luz, la vida, vino a ese mundo, vino la luz a las tinieblas. Y Jesucristo es la luz verdadera. Acuérdense, la luz verdadera. Hay muchas luces artificiales con poco brillo. Jesucristo es la luz verdadera. Y nada puede impedir, ni nadie puede impedir que brille. La luz resplandece en las tinieblas. Las tinieblas no pueden opacar la luz de Cristo. Y con la venida de Cristo llegó la salvación, la esperanza, la seguridad, la guía, la paz a quienes recibieron a Jesucristo, a quienes creyeron en Jesucristo. Y eso hemos recibido, hermanos, nosotros, si hemos creído en Jesucristo, si recibimos a Jesucristo. Él hizo una obra completa, acabada, perfecta, y está haciendo una obra acabada y perfecta en nuestras vidas. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esta luz de Cristo que hemos conocido? ¿Cuál es nuestra responsabilidad, ¿no? Ahora que conocemos la luz y hemos recibido esta bendición, ¿no? Esta salvación de Dios. ¿Nos corresponde hacer algo o no? ¿O tenemos que decir, ya está, estamos satisfechos? Leímos recién que quienes reciben la luz y creen en ella se convierten en hijos de Dios, hijos de luz. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al aceptar a Cristo, al recibir a Cristo en nuestras vidas, creer en Jesucristo, nos convertimos en hijos de Dios, somos adoptados, pasamos a ser parte
de la familia de Dios. Eso es un privilegio, hermanos, es un privilegio realmente, pasar a ser hijos de Dios. Pero también entraña una enorme responsabilidad, una seria responsabilidad ser hijos de Dios. Hay en la historia, podría citar en una cantidad enorme de ejemplos de hijos que realmente dejaron sentado mal su apellido, ¿no? Y desprestigiaron a los padres, ¿no? Hay muchos casos de esos. Hay un escritor argentino, ¿no? Que algunos de ustedes habrán sentido nombrar si no leyeron sus obras. Se llama Leopoldo Lugones. ¿Escucharon el nombre de Leopoldo Lugones? Es uno de los principales escritores argentinos. Hace 100 años atrás estamos hablando, ¿no? Poeta, cuentista, muy prestigioso, reconocido, ¿no? Todo en América Latina. Uno de los padres de la literatura argentina, Leopoldo Lugones. Pero tuvo un hijo, que ¿qué le voy a contar el hijo que tuvo Leopoldo Lugones? Cómo desprestigió su apellido. Allá por la década del 30, el hijo se dedicó a las fuerzas policiales, un jefe de las fuerzas policiales. ¿Y saben por qué se hizo famoso? El hijo de Leopoldo Lugones, este gran escritor, por incorporar todas las técnicas refinadas de tortura en las comisarías y en las prisiones. Todas las técnicas de tortura más refinadas. Era sádico, ¿no? En la época donde no había democracia. Y allí en la década del 30, él encabezaba todos los interrogatorios e incorporó todas las técnicas de tortura modernas a las fuerzas policiales. Y pasó como el sádico, el torturador, ¿no? Y uno cuando habla de Lugones ahora tiene que preguntar, ¿de quién habla? ¿De Lugones el escritor o el hijo? ¿No? Fue terrible, ¿no? Cómo desprestigió al padre, el hijo de Lugones. Y uno, yendo a la palabra de Dios, recuerda allí a Roboam. Y Roboam tenía un abuelo que era David, el padre de Salomón. 80 años trabajando por extender las fronteras, consolidar el reino, combatir las amenazas interiores, externas, fijar una capital, un templo, una administración pública, un ejército, y lo lograron. 80 años trabajando por todo esto. Y llega el hijo de Salomón, Roboam, imprudente, poco sabio, que sigue mal los consejos, y en un día perdió la mitad del reino. Un hijo que desprestigió a su padre. Todo lo que había logrado el padre, el hijo lo arruinó. 80 años trabajando el abuelo y Salomón el hijo, y llega el nieto, y el nieto arruina todo, ¿no? Roboam divide su reino. Y uno puede hablar de todos aquellos que se han llamado cristianos a lo largo de la historia y todos los desastres que han ocasionado y lo que el mal prestigio, la mala fama que le ha dado a la fe cristiana y a Jesucristo. Se han llamado cristianos pero han hecho todo mal y han rebajado el nombre de Jesucristo y la fe cristiana a lo largo de la historia. Hay cristianos que han defendido la esclavitud. ¿Usted sabe eso? Cristianos que han defendido la esclavitud dijeron, no tienen alma, son objetos, por lo tanto se los puede vender y comprar. Así que eran cristianos y tenían esclavos. Cristianos que defendieron guerras, que promovieron guerras contra otras confesiones religiosas en otras naciones, que organizaron matanzas. Y aquí llegaron los conquistadores y en nombre de la cruz y de la fe cristiana, eso juzgaban, mataban, aniquilaban, hacían matanzas de los indígenas. En nombre de la fe cristiana. Son cristianos que se llaman hijos de Dios y que justamente desprestigiaron a Jesucristo, a su Padre, a Dios, a la fe cristiana. Y esto le habrá pasado a usted también a nivel personal. Usted se habrá encontrado con una persona que le dice, pero yo conocí a un cristiano y la verdad cómo se comportaba, y lo que hacía este cristiano. Iba a tu iglesia este cristiano porque mirá que era terrible y uno no sabe qué hacer, ¿no? Y que no nos pase a nosotros también. A veces nos pasa que cometemos un error, una falta y nos recuerdan, pero vos no sos cristiano, no dijiste, eso es peor todavía, más vergüenza, ¿no? Decir, pero vos no dijiste que eras cristiano, ¿cómo siendo cristiano haces esto? No, ahí recuerdan que éramos cristianos, en otros momentos no, pero en ese momento cuando cometemos la falta, allí nos recuerdan que somos cristianos, hijos de Dios, pero que a veces desprestigiamos la persona de Jesucristo,
No nos conducimos como hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios que ha aceptado a Jesucristo tiene que ser como Cristo, tiene que conducirse como Cristo, como cristiano. Un cristiano debe conducirse como cristiano. Fíjense la redundancia de lo que estoy diciendo. Un cristiano debe conducirse como un cristiano. En Efesios, el apóstol Pablo le dice a los efesios, porque en otro tiempo eran tinieblas, en otro tiempo, mas ahora son luz en el Señor, ahora son luz. Y por lo tanto, esto es lo que vamos a hablar hoy, anden como hijos de luz, deben andar como hijos de luz. Si somos hijos de luz, debemos conducirnos como hijos de luz, no hay otra alternativa. Si somos cristianos, cuando salgamos acá tenemos que seguir siendo cristianos y conduciéndonos como cristianos. Debemos ser cristianos coherentes, consistentes. Nuestras acciones y conducta deben reflejar nuestro estado, que somos hijos de luz, hijos de Dios. Nuestra condición, que somos cristianos. A Jesús lo seguían las multitudes. Y viendo Jesús las multitudes enormes, les dice, miren que no suceda que la luz que hay en ti, la luz que dicen que ustedes que tienen, no sea luz, que sea tinieblas. Analicen sus vidas, ustedes me siguen. Mira que no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Ojo. Es decir, muchos consideran que viven en la luz, que se conducen bien, pero hay que analizar, ¿estamos en la luz realmente o en las tinieblas? Existe la posibilidad, hermanos, cierta, de que en la práctica nos estemos manejando como las tinieblas, según los parámetros de este mundo, siguiendo el egoísmo, aceptando los mensajes destructivos, ¿no? Y repitiendo esos mensajes destructivos, engañando, mintiendo, siendo deshonestos. Por ahí creemos que estamos en la luz, pero nos manejamos como las tinieblas. Entonces, en esta mañana le propongo, vamos a evaluarnos sinceramente, honestamente. Es una mañana de evaluación esta. Vamos a preguntarnos con sinceridad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos realmente ubicados? ¿Dónde estamos parados? Si estamos reflejando la luz de Cristo, si somos hijos de luz, o participando de las tinieblas, siguiendo las prácticas de las tinieblas. ¿Cómo debería ser nuestra conducta realmente como hijos de luz? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Cómo debe ser nuestra forma de vivir realmente según la palabra de Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Y para eso leímos Romanos. Allí Romanos dice, como hijos de luz, ¿qué tenemos que hacer? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Varias cosas se dice acá, acerca, varias cualidades, características de un cristiano que es fiel. En primer lugar, se conduce con honestidad, vive honestamente, como de día, transparentemente, no recurre a las trampas, ¿no? A los usos engañosos y tramposos comunes que hay en el mundo. La iglesia primitiva, allí en Hechos, era una iglesia muy fiel a Dios. Había descendido el Espíritu Santo, era una iglesia pujante, se reunían todos juntos a compartir el pan allí en el templo, la iglesia crecía, se multiplicaba, el apóstol Pedro se levantaba, se convertían de a miles, era una iglesia poderosa en Jerusalén, eran sinceros, genuinos, la iglesia estaba naciendo en ese momento, los hermanos más ricos y acaudalados veían que había necesidad y ayudaban a los necesitados, traían sus bienes, los ponían a los pies de los apóstoles, se repartían, se cubrían las necesidades, una iglesia pujante, poderosa, fiel a Dios, ¿no? En los principios de la fe cristiana, que han llegado a Cristo recientemente. Pero en medio de esa iglesia surgió la deshonestidad, la trampa. Allí viene un matrimonio, Ananías y Zafira, que de pronto venden una propiedad y la presentan a los apóstoles y decimos, mira, acá traemos todo el dinero de la venta de esta propiedad. Y era mentira, si habían quedado con una parte. Una parte se la guardaron, pero ellos dijeron, no, acá está todo, vendimos todo.
¿no? Tramposos, deshonestos, querían quedar bien, querían ser ejemplares, qué cristianos fieles, renunciaron a todo por ayudar a otros, ¿no? Pero no, en realidad estaban apegados en lo material y querían guardarse algo, pero querían figurar como cristianos fieles, ejemplo, una fachada, ¿no? Querían aparentar que eran cristianos ejemplares cuando no eran ejemplares, que se habían desprendido de todo cuando no se habían desprendido de todo. Querían aparentar que habían hecho algo que no habían hecho, ¿no? Querían mostrarse ejemplo de fidelidad, de desprendimiento, y mintieron y engañaron y quisieron engañar hasta a los mismos apóstoles y a toda la iglesia públicamente. Allí en esa iglesia fiel, naciente, las trampas, la deshonestidad se metió, se introdujo en alguna forma. El cristiano fiel es honesto, es transparente, se maneja como de día. Lo que tiene en su interior corresponde a lo que está afuera. Lo que hace afuera corresponde a su vida interior. Es la misma cosa, exterior, interior. No tiene una doble vida, de que se muestra con algunos en una forma, con otros en otra, acá es así, allá es distinto. No tiene dos caras, no tiene una fachada en su vida, no tiene dobles intenciones, es transparente, se conduce como de día. Lo exterior y lo interior es igual en su vida, es honesto, se maneja con honestidad. En segundo lugar, el cristiano que anda en la luz tiene dominio propio, se controla. Dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. Todos estos son excesos, ¿se da cuenta usted? Son excesos que llevan a la persona al descontrol, que pierde el control la persona sobre sí mismo. El cristiano tiene control sobre su persona, no cae en excesos, no se descontrola. Tenemos el ejemplo del apóstol Pedro, que era bastante descontrolado, que no tenía dominio propio justamente. Él, lo que le venía a la mente y hablar, él lo hablaba y lo tiraba enseguida. Y si le venía a hacer algo, y también lo hacía. No tenía ningún control. Allí va con Jesús al monte de la transfiguración, Jesús se transfigura, aparecen Moisés y Elías, y a Pedro se le ocurre decir, ¿y si nos quedamos a vivir acá? Hacemos una carpa y nos quedamos a vivir en el monte ahí arriba. Usted imagínese que Jesús, que se transfiguró, se va a quedar con Moisés y Elías y 3 apóstoles a vivir en la cima de una montaña. ¿Qué lógica tenía esto? Quedarse con Moisés y Elías, ¿no? Y los demás seguidores que queden ahí, vivimos en la cima de la montaña. No tiene ninguna lógica, pero a él se le ocurrió decirlo, no tiene dominio propio y lo tira. No tamiza los pensamientos y la palabra, no tiene dominio propio. Jesús les dijo en la noche que lo iban a apresar, ¿no? Y hoy se van a escandalizar todos, y me van a dejar todos van a escapar, y ahí Pedro, que no razona nada, ni piensa nada, tira, no, yo voy a seguir, y sí, vas a seguir, sí, yo voy a dar mi vida por vos. Y no estaba hablando nada, se deja llevar por las palabras, no piensa, no tiene dominio, no evaluó si realmente vienen, lo apresan, lo llevan, van a ser muchos, yo voy a quedar solo, voy a poder hacer algo, no razonó nada. Le vienen las palabras, le vienen los pensamientos, y él no tiene dominio propio. Y cuando lo apresan a Jesús, él saca la espada y se violentó. Y hirió ahí a un siervo del sumo sacerdote. Es decir, hombre impulsivo, violento, que reacciona mal. Vieron ahora que se habla tanto de esto, de aquellos que no tienen control y son violentos en su familia, en su hogar. Bueno, Pedro sería así, que reacciona con violencia, que no tiene control, ¿no? Un hombre descontrolado, no tiene dominio propio. Pero conocemos la vida de Pedro. El Espíritu Santo fue obrando en su vida progresivamente y fue adquiriendo dominio propio y pudo ser un siervo de Dios. Dejar atrás, ¿no? el poco control que tenía, ¿no? Y que las palabras, los pensamientos, las acciones lo dominaban y hacía cualquier cosa. El Espíritu obró y tuvo dominio propio. Alcanzó dominio propio y fue útil. El cristiano que es fiel, que anda en la luz, tiene orden, tiene control sobre su vida. No se deja dominar por las pasiones. No actúa sin pensar, no acciona sin pensar. No tiene control. Esto lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Es decir, Dios nos capacitó a cada uno de nosotros del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, si obra en nuestras vidas, va a generar dominio propio. Y si no está el dominio propio en nuestras vidas, es por culpa nuestra. Pero Dios nos dio los elementos para tener dominio propio y control.
Si no hay control en nosotros, es porque estamos en las tinieblas, apartados de Dios, no estamos dejando que obre el Espíritu Santo. ¿Tenemos control sobre nosotros o frecuentemente nos desbordamos? Pensemos, ¿no?, en lo que hablamos, en lo que hacemos. ¿Tenemos control o nos salimos de la borda, ¿no?, y ocasionamos problemas? En tercer lugar, el cristiano que anda a la luz tiene buena relación, armonía con los hermanos, con las personas que están a su alrededor, en la medida que él pueda, porque a veces no depende de uno, pero en cuanto depende de él, trata de estar en armonía con los demás, en paz con los demás, no tener conflictos. Dice, no en contiendas y envidia. El Hijo de Luz no anda en contiendas y envidia. No es que no puedan existir conflictos, no podemos ser irreales. Existen roces, luchas, diferentes visiones, a veces una discusión. Eso se da, es normal, pero no es lo constante, no perdura en el tiempo. Cuando surge conflicto, las diferencias de óptica, de visión, actuamos distintos. Bueno, allí se junta con la persona, trata de resolverlo, causarlo, llegar a un acuerdo, los trata de resolver. Existen los conflictos, pero no se cristalizan los conflictos en las contiendas, ¿no? Y cuidado con esto, porque en el exterior no tiene contienda, pero en su interior también se controla, no hay envidias. Ojo, esto es importante también. Resuelve los conflictos exteriores con las personas, pero también maneja que su vida no esté gobernada por la rivalidad, el celo, la envidia, el rencor. Esto es más complicado. No solo no tiene conflictos, sino que no deja que su corazón, ¿no?, eche raíces de amargura, rencor, envidia, celos para con otros. Muchas veces, y usted lo sabe, hermano, muchas veces uno, todo bien con los hermanos, con las personas, todo como se dice habitualmente, ¿no? Paz y amor, ¿vieron? Paz y amor, pero por dentro, y por dentro sí, que nos da bronca, enojo, y cómo lo resolvemos. Y no, las dos cosas, el cristiano que anda en luz no tiene conflictos con los demás, en tanto dependa de uno, no tiene conflictos con los demás, pero tampoco su corazón está controlado por la envidia, los celos, las rivalidades. Tiene también en paz su corazón. El apóstol Pablo le escribe una carta a los filipenses, una iglesia que andaba bien, la iglesia de Filipos, pero allí sobre el final usted puede leer que tiene que dedicar 2 versículos, en nuestra Biblia actual como está organizada, 2 versículos a 2 mujeres que se habían peleado, 2 mujeres que se habían peleado, a Evodia y Sinti, que se llamaban estas mujeres, y habían sido hermanas fieles que trabajaban en la obra de Dios, que habían trabajado con él, pero evidentemente habían tenido un conflicto, una diferencia, y el problema era que no lo habían resuelto, que estaban perjudicando su ministerio, su tarea en la iglesia, estaban perjudicando el avance de la iglesia, estaban viviendo en contiendas y luchas, y se habían cristalizado en eso, y le dicen, no puede ser esto. No, es una vergüenza, yo imagino, ¿no? Cuando recibió la iglesia de Filipos esta carta y de pronto estas 2 mujeres vieron que el apóstol Pablo hasta mencionó su nombre diciendo, no puede ser, tiene que ser de un mismo sentido, habrá sido una vergüenza, ¿no? El apóstol Pablo, con tantas cosas que tenía que hacer, ocuparse de estas 2 mujeres que habían iniciado un conflicto y no lo resolvían y perjudicaban a la iglesia. No, tienen que tener un mismo sentir, resuelvan el conflicto, no pueden vivir en contiendas, si no están viviendo en las tinieblas. Y a la iglesia de Corinto también lo mismo, el apóstol Pablo les envía una carta y entre los problemas ya arranca el capítulo 1 diciendo, oigo que hay entre ustedes contiendas, otra vez, una iglesia que tenía conflictos, luchas, contiendas y se había estandarizado, se habían acostumbrado a enfrentarse, a tener dificultades, luchas, bandos, y no se resolvía nada, y dice, oigo que entre ustedes hay contiendas, esto no puede ser, una iglesia no, son cristianos, tienen que estar unidos, y les dice esta palabrita, este adverbio, ¿no? Perfectamente unidos, estén perfectamente unidos, fíjense el perfectamente, el Hijo de la Luz, entonces, tiene armonía con sus hermanos, no están contiendas, no está gobernado su corazón por envidias, por celos, por rivalidades. El apóstol del amor, el apóstol Juan, le habla en la primera carta, ¿no? Y lo dice perfectamente. Si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros.
El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay en él tropiezo. Es decir, hay dos alternativas. Es decir, si estás en la luz tenés que tener armonía con el hermano. Y si tenés conflicto, lucha, odios, rencores, estás en tinieblas. No hay otra opción. No hay grises, como hablábamos el otro día. ¿No? El cristiano que es fiel, que está caminando en el camino de la voluntad de Dios, que está en la luz, está tratando de hacer lo mejor por el hermano, tratando de vivir en armonía. El que está gobernado por el rencor, los celos, la rivalidad y la lucha, no, está en tinieblas. Se salió del camino, no está siguiendo a Jesucristo, ¿no? Así que evaluemos, hermanos, el manejo de nuestras relaciones, cómo nos manejamos con otros, evidencia si estamos en la luz o en la oscuridad. Nuestra relación con otros muestra si estamos caminando fielmente o no. Y en último lugar, el cristiano que anda en la luz es una persona que sabe decir no a lo que está mal. Cuando ve venir el mal le dice, no, esto yo no estoy de acuerdo, en esto yo no participo. Lo rechaza, lo denuncia. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Fijémonos los verbos. Desechemos pues las obras de las tinieblas, no proveáis para los deseos de la carne. Actitudes firmes. Viene el mal, lo desecho. Yo en esto no quiero saber nada. Bajo la cortina. No quiero participar. Esto está mal, lo desecho. No lo tengo en cuenta. Viene a mi vida algo y esto va a alimentar lo negativo, no proveo. Le digo, no, esto no entra a mi vida. Una actitud firme tiene el cristiano que anda en la luz. Cuando viene el mal, le baja la cortina, le dice, esto no va a ingresar a mi vida, lo desecho. Cierra las puertas al mal. Le dice definitivamente que no. Ser luz exige ponerse firme. El cristiano que anda en la luz se pone firme. Evalúa todas las cosas, las analiza y toma decisiones. Es un cristiano que toma decisiones. La figura que usamos siempre, se pone los pantalones. Se pone los pantalones y allí dice, esto está mal, yo lo denuncio, está mal. Esto yo no voy a participar, no participo. No corresponde a un cristiano. Es un cristiano firme en su conducta. El sobrino de Abraham había sido capturado, ¿no? Había sido llevado prisionero. Era un hombre justo, no se habla de él que es justo, pero había tomado decisiones equivocadas, igual, ¿no? Y debido a esas decisiones equivocadas, vinieron, lo capturaron y se lo llevan prisionero. Abraham, el hombre mayor, su tío, jefe de clan, tiene que hacer algo. El hombre que está procurando el bien de su familia, de su clan, ¿no? Junta a todos sus siervos, los arma, también a los vecinos, y allí forma un pequeño ejército y va y llega hasta donde lo tienen prisionero, libra un combate y libera al sobrino Lot. Realmente, ¿no? Cuando de pronto él podría haberse quedado tranquilo, pero él asume una actitud comprometida y libera a aquel que se metió en problemas. Y llega el rey de Sodoma. El rey de Sodoma también había combatido contra aquellos que habían capturado a Lot. Habían combatido al mismo enemigo. Y el rey de Sodoma le dijo, Abraham, vos luchaste conmigo, me ayudaste a derrotar al enemigo que teníamos en común, mirá todas las riquezas que tenemos acá, el botín que logramos, vos hiciste todo este recorrido, te sacrificaste, te esmeraste, te corresponde parte del botín. Y miremos, nosotros estamos leyendo, no nos damos cuenta, pero ahí estaba el botín, ojo, ahí estaban las riquezas, se las mostró. Estaban los bienes, el ganado, telas suntuosas, oro, plata, allí estaba, se lo mostró. Te corresponde algo. Y Abraham ya tenía la decisión, ya lo tenía bien claro, todo. Dijo, no, yo no quiero saber nada con esto, no quiero saber nada con vos, no quiero que digan que me enriqueciste vos. Era el rey de Sodoma. Acuérdense, la Sodoma que iba a ser destruida por la degradación y la inmoralidad. Abraham sabía y le dijo, no, yo no quiero saber nada con Sodoma, nada con la riqueza de Sodoma, no quiero que Sodoma me enriquezca, no quiero tener lazo con nada negativo, quedar comprometido, vínculo, no quiero saber nada, punto. Definitivamente no. Y las riquezas estaban ahí, y venían bien, obviamente, ¿no? Hay que rechazar la riqueza, pero él dijo, no, yo no quiero tener vínculo con nada negativo, verme asociado, obligado con algo negativo. Al mal hay que decirle que no. Y le dijo definitivamente que no. Y era una actitud ya pensada, porque tenía la respuesta ya calculada. Era una actitud ya de vida, no es que él tuvo que analizar en ese momento. Ella tenía un rumbo bien definido. Cuando
para evitar el choque, el conflicto, voy a tener un problema, decimos, ¿no? Entonces, lo voy a dejar pasar, decimos, porque si no me voy a meter en un lío, un problema, un conflicto, una discusión, y entonces cedemos, vamos a aguantar esto que pasa, ¿no? Para evitar el problema, porque si no va a ser un problema, la familia, el trabajo, el otro, y bueno, dejamos de ser luz, dejamos de ser luz, dejamos de ser fieles, dejamos que el mal avance. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de ser cristianos. Es el precio que hay que pagar por ser cristianos. Ponerse firme contra el mal y decir, no, esto lo desecho, esto cierro las puertas. Jesús se lo dijo a los discípulos, se lo dijo ya ahí en los últimos capítulos de Juan cuando se estaba despidiendo de ellos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Es decir, la luz del mundo, yo he venido al mundo, he denunciado lo que está mal, he confrontado con lo que está mal y tuve problemas. Me persiguieron, me van a apresar, me van a crucificar, me van a matar, pero me mantengo firme. Soy la luz, combato lo que está mal, denuncio lo que está mal, confronto el mal, confronto las tinieblas y me hostigan, me persiguen y me van a matar. Y a ustedes les va a pasar lo mismo. Ustedes tienen que ser luz, tienen que confrontar lo que está mal, tienen que denunciarlo, tienen que decir que son las tinieblas, no tienen que participar en ello y los van a perseguir, van a tener problemas, es lo natural. Yo los tuve, ustedes los van a tener. Pero el cristiano tiene esa decisión tomada de que aquello que está mal le dice no. Y si tiene problemas, los tiene. Pero él vive en la luz, él vive en la luz. Usted y yo en esta mañana queremos saber qué pide Dios de nosotros. Por eso hemos venido, ¿no? Para saber qué nos pide Dios a nosotros, qué tenemos que corregir, qué nos quiere enseñar, ¿no? Y el mandato es claro. Ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Ese es el mandato, andar en la luz. Anden en la luz. Pero andar en la luz no es fácil, ¿no? No es para cómodos, no es para facilistas. Justamente por eso Romanos utiliza el apóstol Pablo una palabra, dice vistámonos las armas de la luz. Dice las armas, está utilizando el lenguaje militar. ¿Por qué utiliza el lenguaje militar? Justamente recurre a eso para indicar que la vida cristiana es una lucha, que hay que dar batalla, que no es algo cómodo, fácil, ¿no? Y sí, ser luz implica dar lucha, dar batalla y dar batalla todos los días y recurrir a las armas. Por eso, armarse de la luz. Para vivir en la luz hay que dar batalla cada día. Requiere una lucha diaria. Es más fácil hacerse el distraído. Olvidar que el servicio del domingo pasó, avanza el lunes, nos hacemos los distraídos, ¿no? Y seguimos la corriente y no tenemos problemas y no damos batalla. Pero lamentablemente el cristiano que hace eso está renegando de su Señor, está renegando de la fe cristiana, está renegando de lo que está haciendo hoy, de pertenecer a la familia de Dios, de Cristo. Está renegando de lo que está haciendo hoy, de ser cristiano, al seguir la corriente. Está renegando de su fe, de su Señor, de la iglesia, de ser un hijo de Dios. El cristiano que anda en la luz tiene que tener transparencia, honestidad, no doble cara. Tiene dominio propio. Trata de tener buenas relaciones con los demás. Rechaza lo que está mal. Cuando algo está mal, dice, está mal. Tenemos que pensar ahora nosotros. Hay dobleces en nuestra vida, perdemos el control a menudo, nos arrematan las palabras, las emociones, actuamos sin pensar. Tenemos cuentas pendientes con los hermanos. Quizá todo está bien en la apariencia, pero dentro nuestro, ¿está todo bien o no con los hermanos? ¿Cedemos a todo o cuando hay que decir, no, esto está mal, lo decimos y levantamos la voz y no participamos? En Efesios se habla de andar en la luz, andar en la luz. El andar en la luz está manifestando que la vida cristiana es un camino. Y en ese camino estamos avanzando, estamos dando pasos, estamos andando el camino de la vida cristiana, nuestra vida. ¿Cómo son esos pasos que estamos dando? ¿Cómo estamos caminando?
cómo estamos andando, cómo estamos avanzando, cómo son esos pasos cotidianos que damos, cómo son nuestras acciones diarias. Hay muchas iglesias cristianas, no saqué la cuenta de cuántas hay en la ciudad acá de San Miguel, o en donde usted vive, de todas las denominaciones, de todos los colores, de todas las orientaciones. Una inmensa cantidad de gente dice que es cristiana. La mayoría va a decir, le va a responder que son cristianos. Y también somos muchos los que estamos hoy asistiendo acá. Una importante concurrencia tenemos hoy acá. Es decir, muchos cristianos, afuera, muchas iglesias, muchos cristianos somos nosotros. Pero ¿cuántos serán los cristianos? ¿Cuántos son los cristianos que verdaderamente andan en la luz? ¿Cuántos serán de todos los que dicen cristianos, de todos los que van a las iglesias, de todos los que asisten hoy a los cultos? ¿Cuántos verdaderamente serán los que andan en la luz? Hermanos, que nosotros podamos ser de los que andamos en la luz, del grupo de los que realmente se dicen cristianos, se llaman cristianos y vivimos como auténticos cristianos. Pese a toda la lucha, todos los conflictos, que seamos de ese grupo que realmente, si somos hijos de Dios, nos manejamos como hijos de Dios y vivimos como hijos de Dios, hijos de luz, hoy y cada día de esta semana. Que esa sea nuestra vivencia, hermanos. Les pido que se pongan de pie.